Capítulo 529. Enseñanzas a los apóstoles mientras realizan trabajos manuales en casa de Juan de Nob. Son fríos y serenos días de invierno. En la cima del montecito donde está construida Nob, el viento no falta casi nunca. Aunque templado por el sol, que desde la aurora al ocaso acaricia con sus rayos las casas y los huertos que verdecen con verduras invernales, y que son pequeños huertos al amparo de las casas, con pequeñas bancales verdes por las hortalizas, y con otros del color de la tierra cuando está bien nutrida, son desnudos bancales ya preparados para la siembra de las legumbres. Los ojos, mirando alrededor, donde no ven un tono gris de olivos o serpentino y esquelético fluir de vides desnudas, ven pequeños campos arados, ciertamente sembrados, y ya con cereales, que pronto germinarán con el primer calor de la precoz primavera palestina, llena de las templanzas de sol. Yo casi diría que en los días serenos, como es el que contemplo, hay ya la templanza de la primavera, que es germinadora, tanto que en los almendros rayanos a las casas las yemas se hinchan en las ramas que solo pocos días antes aparecían completamente infecundas, yemas que apenas destacan en las ramas obscuras, y obscuras también ellas, pero que ya testifican que la vida llega, y que próximo a despertar está el robusto tronco. En el pequeño huerto de Juan en la parte de atrás de la casa hay una franjita de terreno cultivado, mientras que el terreno que orilla la casa está custodiado por el nogal. En esa franjita se alza un grueso almendro que es quizás más viejo que el amo. Está tan pegado a la casa que por un buen trecho de tronco ha tenido que echar las ramas solo por tres partes, porque en la cuarta la pared de la casita lo impedía. Pero más arriba el árbol se suelta, formando una maraña de ramas, que cuando florezcan van a deber parecer una nube ligera por encima de la pobre terraza, un precioso dosel que es más hermoso que un baldaquino regio. Y para no estar ociosos, Jesús y los apóstoles trabajan bajo el solecito que alegra y calienta, ceñida la túnica a la cintura. Los que saben de carpintería y de cierres arreglan o hacen nuevos utensilios y jambajes, y otros excavan el terreno con la azada o recalzan en las verduras trasplantadas, o refuerzan un seto de cañas secas y de espino albar verde que cierra por dos partes el huertecillo, o podan el almendro y el nogal y atan los sarmientos que el viento del invierno ha desatado. He notado que donde está Jesús nunca hay ocio. Él es el primero en enseñar la belleza de la laboriosidad manual cuando otras operaciones evangélicas están suspendidas. También hoy Jesús, junto con sus primeros, está arreglando una puerta que en la parte baja estaba podrida y que tenía el cerrojo medio arrancado. Por su parte, Felipe y Bartolomé trabajan con las tijeras de podar y Osino en los viejos árboles frutales, mientras que los pescadores están atareados con unas sogas y unas mantas viejas, quien componiéndolas con unos puntos que son muy masculinos, o quien poniendo las arandelas y los carrillos, y quizás con la intención de crear en la terraza un toldo que sea útil en el verano. Vas a estar muy bien aquí, Elisa, dice Pedro asomándose por el antepecho de la terraza para hablar con la anciana discípula que está hilando la lana sentada contra la soleada pared. Sí, cuando la vid esté templada y el almendro esté arreglado, este lugar en verano será verdaderamente bueno, dice Felipe entre los dientes, porque tiene en la boca unos juncos con los que están atando los sarmientos a los soportes. Jesús levanta la cabeza para mirar, mientras que Elisa la alza para mirar al maestro y dice, ¿quién sabe si estaremos aquí en el verano? ¿Y por qué no íbamos a estar, mujer? Pregunta Andrés. Pues yo no lo sé, y yo no hago ya cálculos sobre el futuro. Desde que, desde que he visto que todos mis pronósticos terminaban con un sepulcro. Oye, pero tendría que morir el maestro para no estar ya nosotros aquí.
Ya el maestro ha elegido este lugar como morada suya, ¿no es verdad, maestro? Pregunta Tomás. Es verdad, pero también es verdad lo que dice Elisa, responde Jesús, mientras que trabaja con el cepillo en el lado de la puerta que está arreglando. Pero Señor, eres joven y sobre todo estás sano y no se muere solo de la enfermedad, dice Jesús. ¿Y entonces quién habla de la muerte? ¿Tú, maestro? ¿Para ti? Y la verdad es que desde hace un tiempo parece calmado el odio. Mira, ya no nos molesta nadie y saben que estamos aquí. Incluso ayer se encontraron con nosotros mientras que volvíamos de la ciudad con las compras y no nos molestaron, dice Bartolomé. Sí, lo mismo nosotros que mientras íbamos a los pueblos cercanos a avisar que estabas aquí, nunca hubo ninguna molestia y fíjate que se han visto a Elquías y a Simón y luego a Sadoc y Samuel y también a Nahum y bueno, con Dorás. Es más, nos han saludado. ¿Verdad, Santiago? Dice Juan dirigiéndose a su hermano. Sí, debemos convenir en que el trabajo de Judas de Keriot ha sido verdaderamente bueno, mientras que nosotros en nuestro corazón lo criticábamos. Hemos vuelto aquí y no ha habido ninguna molestia. Los hechos han confirmado sus palabras. Parece como si hubiéramos vuelto a los bonitos tiempos de agua especiosa, a los primeros de esos tiempos. Oh, ojalá fuera verdad, dice Santiago de Zebedeo. Ojalá fuera verdaderamente así, suspira Pedro. No siempre el tiempo está sereno cuando no brama el rayo, sentencia Elisa, haciendo girar su uso. ¿Y qué quieres decir con eso? Pregunta Pedro. Digo que a veces una gran paz en un lugar donde hay tormentas es la preparación para una tempestad más peligrosa que nunca. Tú, que eres pescador, deberías saberlo. Claro que lo sé, mujer. El agua a veces es una enorme tina llena de un aceite azul, pero casi siempre, cuando pende la vela y el agua está detenida de esa forma, pronto hay una tempestad y de las peores, viento de bonanza y viento de sepulcro para los navegantes. Ya, por eso, si estuviera en vuestro lugar desconfiaría de tanta paz. Es demasiada paz. Pero entonces, si cuando hay guerra se sufre porque hay guerra, y cuando hay paz se sufre porque puede venir la guerra, aún más cruel, ¿cuándo entonces uno puede sentirse feliz? Pregunta Tomás. En la otra vida, aquí, el dolor está siempre pronto. Uf, qué lúgubre estás, mujer. Entonces está muy lejano el tiempo de la felicidad. Yo soy uno de los más jóvenes. Alégrate, Bartolomé, que eres el más cerca que está de gozarlo. Tú y el celote, dice de broma Santiago de Cebedeo. Lúgubre y sagaz mujer. Claro, las mujeres ancianas, pero alguna vez aciertan. También mi madre. Cuando dice a uno de nosotros ten cuidado que vas por el camino de cometer una estupidez, por esto o por aquello otro, adivina siempre, y dice Tomás que está agachado escarbando en la tierra. Las mujeres son malignas o son más astutas que los zorros, y nosotros no valemos nada respecto a ellas, para entender ciertas cosas que se querría que no entendieran, sentencia Pedro. Tú cállate, que a ti te ha tocado una mujer que creería incluso que le dijeras que el Líbano se ha hecho de mantequilla. Lo que tú dices es ley para ella. Escucha, cree y calla, dice su hermano Andrés. Sí, pero su madre vale por ella y por otras 100 mujeres. ¡Qué serpiente! Y todos se ríen, incluidos Elisa y el anciano que ayuda a los jóvenes a acabar. Y regresan el celote y Mateo y Judas de Keriot. Todo está hecho, maestro, y venimos cansados. Qué vuelta más grande, pero mañana voy a descansar. Mañana os toca a ustedes, dice Judas Iscariote, hablando a los que cavan la tierra. Y va a donde ellos y coge una azada para trabajar. Pero si estás cansado, ¿por qué trabajas? Le pregunta Tomás. Porque tengo que plantar arbolitos. Este lugar está pelado como el cráneo de un viejo, y es una pena, sentencia.
e hinca la azada en el suelo, con enérgicos golpes y con el pie. En los buenos tiempos no estaba así, pero luego demasiadas cosas murieron y a mí no me valía la pena trabajar en rehacer esto. Soy viejo y más que viejo y estaba desolado, responde el anciano. Pero, ¿qué agujeros estás haciendo? Para árboles, no para pequeños tallos, como dices, observa Felipe, que baja después de haber atado las vidas. Cuando un árbol es joven es siempre un pequeño tallo, y los míos son eso, y el tiempo es bueno, y me lo ha asegurado el que me los ha dado. ¿Sabes quién, maestro? Pues ese pariente del Quías, que es cultivador y que cultiva bien un huerto y unos olivos. Estaba renovando una parte del olivar y le dije, dame de esos árboles. ¿Para quién? Preguntó. Es para un viejecito de Nob que nos alberga en su casa. Servirán para que me perdone todos los escándalos que le he dado. No, hijo, eso puede suceder con una buena conducta, no con los árboles. Y con Dios, yo miro, lloro y perdono. Pero mi perdón, de todas formas, am, te quedo agradecido por los arbolitos, aunque ¿tú crees que podré comer sus frutos? ¿Por qué no? Siempre hay que tener esperanza, es más, siempre hay que querer triunfar, y entonces se triunfa. No hay triunfo sobre la vejez, ni tampoco sobre lo deseo. Y sobre otras muchas cosas tampoco hay triunfo. Si bastara querer para tener, yo tendría a mis hijos, suspira Elisa. Maestro, lo que dice Elisa me hace recordar una pregunta que nos han hecho hoy algunos por el camino. Decían, ¿por qué había sucedido un hecho en un pueblo? Que si es verdad que el milagro es siempre la prueba de la santidad, yo decía que sí. Pero ellos decían que no, porque en este pueblo que está en la frontera con Samaria, el que había realizado cosas extraordinarias, sin duda no era un justo. Y yo les he hecho callarse diciendo que el hombre juzga siempre mal, y que aquel al que llamaban no justo quizás lo era más que ellos. ¿Tú qué dices? Pregunta Mateo. Digo que todos ustedes tenían razón, y cada uno la tenía por su parte. Tú diciendo que el milagro es siempre la prueba de la santidad, y en términos generales es así. Y también diciendo que no se debe juzgar para no errar, pero también tenían razón ellos al sospechar otras fuentes de lo extraordinario del hombre. ¿Y qué fuentes? Pregunta Judas Iscariote. Bueno, las fuentes tenebrosas, porque hay criaturas adoradoras ya de Satanás, y porque tienen el culto de la soberbia, que con tal de imponerse a los demás, se venden al tenebroso para tenerlo como amigo. Y le responde así Jesús. Pero eso es posible. ¿No es una leyenda de países paganos el que el hombre pueda hacer contratos con el demonio y con espíritus infernales? Pregunta estupefacto Juan. Es posible, no como se narra en las leyendas paganas, y no con monedas y contratos materiales, sino con la elección y con la donación de sí mismo al mal, y con tal de gozar de una hora cualquiera de triunfo. En verdad les digo que lo que con tal de tener éxito en un propio fin, se venden al maldito y son más numerosos de los que se cree. Y si tienen ese éxito, ¿obtienen exactamente aquello que piden? Pregunta Andrés. No siempre y no todo, pero algo sí. ¿Y cómo es posible? ¿Tan poderoso es el demonio como para poder remedar a Dios? Tanto y nada, si el hombre fuera santo. Pero es que muchas veces el hombre es de por sí un demonio. Nosotros combatimos las posesiones evidentes, ruidosas y vistosas. De esas todos se dan cuenta, y son poco cómodas para los familiares y los convecinos, y sobre todo se manifiestan con formas materiales. El hombre percibe siempre lo material, lo que choca con sus sentidos. Lo inmaterial y lo que es perceptible solamente con lo inmaterial, que es razón y espíritu, no lo percibe, y aunque lo perciba, no se va a ocupar de eso, especialmente si no le perjudica. Estas posesiones ocultas, pues, escapan a nuestro poder de exorcistas, y son las más dañinas porque trabajan en la parte más selecta,
y con la parte más selecta, y hacia otras partes que también son selectas. De razón a razón y de espíritu a espíritu, son como miasmas corruptores e impalpables, inadvertibles, hasta que la fiebre de la enfermedad advierte a quien lo ha adquirido que la ha adquirido. Y Satanás ayuda, verdaderamente, ¿por qué? ¿Y por qué Dios lo deja actuar? ¿Y lo va a dejar actuar siempre? Incluso cuando tú ya reines. Y todos lo preguntan. Satanás ayuda para acabar de subyugar, y Dios lo deja actuar porque de esta lucha entre lo alto y lo bajo, el bien y el mal surge. De ahí surge también el valor de la criatura. Y también surge de ahí el valor y la voluntad. Y siempre lo dejará actuar, y aun después de que yo haya sido elevado al cielo. Pero entonces Satanás tendrá contra él a un enemigo bien grande, y el hombre tendrá a una amiga bien poderosa. ¿Quién? ¿Quién? La gracia. Ah, bien, entonces, para los de nuestro tiempo sin gracia será más fácil ser subyugados, pero será también menos grave la caída, dice Judas Iscariote, que no para de cavar. No, Judas, el juicio será igual. Injusto entonces, porque si somos ayudados menos, como consecuencia deberíamos ser condenados menos. ¿No te falta algo de razón? Dice Tomás. No, Tomás, estás equivocado. Porque los israelitas tenemos ya mucho de la fe y la esperanza y la caridad, y muchas luces de sabiduría y de forma, que no podemos tener la excusa de la ignorancia. Y ustedes que tienen a la gracia como maestra, de ustedes desde hace casi 3 años, van a ser ya juzgados como los del tiempo nuevo. Dice Jesús marcando mucho las palabras y mirando a Judas que ha levantado la cabeza y que está pensativo mirando fijamente hacia el vacío. Y luego Judas de Keriot menea la cabeza como concluyendo un razonamiento interno suyo, y hundiendo nuevamente la azada en la tierra pregunta, ¿y el que se da hacia el demonio, qué es luego? ¿Un demonio? Un demonio de esa forma, si yo, por ejemplo, con tal de afirmar que el contacto contigo da un poder sobrenatural, hiciera cosas que tú censuras, ¿sería un demonio? Tú lo has dicho. Y espero que no las hagas, ¿no? Dice Andrés casi asustado. ¿Yo? Ja, ja. Yo planto los arbolitos a nuestro viejo, y corre al otro lado del huerto y vuelve con 5 plantas pesadas, sin duda, por el terrón que envuelve sus raíces. ¿Pero has venido desde Beterón con esa carga al hombro? Pregunta Pedro. Di más bien desde más allá de Gabaón. Allí es donde hay una parte de los huertos de Daniel. ¡Qué tierra más magnífica! Miren. Y desmenuza entre sus dedos la tierra que envuelve las raíces, y luego desata el nudo que mantiene unidos los 5 tallitos, que ya son tan gruesos como un brazo. Solo 2 de ellos tienen ya en el extremo unas pocas hojas, y son hojas de olivo. Miren, este por Jesús y este por María, que son la paz del mundo. Son los primeros que planto, porque yo soy un hombre de paz, aquí y aquí. Y los coloca en los 2 extremos de la franjita de la tierra, y aquí un manzano, joven y bueno, como el del Edén, para recordarte, Juan, que tú también vienes de Adán, y que no te debes asombrar de que yo pueda ser un pecador. Cuidado tú con la serpiente. Y aquí no está bien, y ahí adelante junto a la pared está la higuera joven. ¿Cómo es posible no tener una higuera en el huerto si aquí nacen como la grama? Y en el agujero del centro vamos a meter a este joven almendro, y aprenderá del centenario la virtud de producir. Ya está, tu huertecito será bonito en un futuro, y mirándolo te acordarás de mí. Te recordaría de todas formas porque has estado aquí con el maestro, y eso es suficiente para que yo te recuerde. Todo me va a hablar de este tiempo, y mirando las cosas diré, como un hijo al que quiso reparar mi casa,
No obstante que si pudiera tener un deseo distinto del que quizá ya está escrito en el cielo, quisiera no tener la ocasión de recordar este tiempo tan hermoso para mí, y más hermoso que cuando estos árboles que ahora son viejos y eran jóvenes, y que jóvenes éramos yo y mi esposa, y que aquí jugaba mi hijita, y cuidar el manzano y el granado y la higuera y la vid, daba la satisfacción porque las manitas de mi hija eran ávidas, y era hermoso ver a mi esposa tejiendo o hilando, sentada a la sombra verde de los árboles. Después, una vez que se marchó mi hija, y tan desmemoriada y enferma, y luego muerta mi esposa, ¿para qué cuidar? ¿Y para quién? Lo que en el pasado fue hermoso. Y todo ha muerto, menos los dos viejetes que recuerdan mi infancia. Yo quisiera morir antes de tener la ocasión de recordar, y estando aquí una mujer justa, como era Lía, te agradezco estos árboles y el trabajo y todo, y a todos les doy las gracias, pero le ruego a mi señor que desarraigue mi viejo árbol de este terreno antes de que concluya esta hora de paz para el viejo Juan. Y Jesús se acerca a él y le pone una mano en el hombro dulce y grave al mismo tiempo. Muchas cosas has sabido hacer en tu larga vida, Juan, pero te falta todavía una, la de aceptar de Dios la hora de la muerte, sin pedir que sea ni anticipada ni retrasada un minuto. A muchas cosas te has resignado, y por eso Dios te ama, pues que sepas resignarte a la cosa más difícil, vivir cuando lo único que se desearía es morir. Y ahora vamos a entrar en la casa. El sol desciende tras los montes y el frío aumenta enseguida, y empieza el sábado. Después del sábado terminaremos los trabajos. Y recogiendo sierra, cepillo y martillo, entra de nuevo en la casa, mientras que los otros terminan de unir en haces las ramas podadas y terminan de regar los árboles plantados y de poner en sus goznes la puerta rehecha.